Padre nuestro que estás en los cielos, pero también en nuestros corazones. Señor, he aquí tu iglesia. He aquí la esposa de tu Hijo, Señor, por la cual has pagado con el precio de Él. Señor, permite que como esta última hermosa canción que cantábamos, podamos contemplarte, Señor. Podamos verte a través de tus palabras, Señor. Señor, prepara los oídos, que tu Espíritu Santo, como decía el profeta Jeremías, Señor, a través de tu palabra rompa los corazones, Señor. Usa, Señor, a este siervo inútil para tu gloria, Señor. Permítenos que te podamos ver, que te podamos contemplar, Señor, la belleza de Cristo, de sus palabras, Señor. En el nombre de Él te pedimos. Amén. Vamos a seguir con la predicación expositiva y consecutiva del Evangelio según Marcos. Estamos en el capítulo 12. Jesús, en este ida y vuelta, en este debate que se arma con los líderes judíos. En la época de Jesús había 4 grupos que podríamos decir encarnaban un poco el sentir de los judíos de la época, ¿sí? Teníamos los fariseos, que eran ultra religiosos, que eran muy legalistas. Teníamos los saduceos, que eran también ultra religiosos y dentro del grupo de los conservadores, podríamos decir, pero eran más materialistas. Teníamos los esenios, que eran algo así como una especie del apóstol Juan, vivían alejados en una especie de monasterios, enclaustrados. Y teníamos los celotes, ¿sí? Que eran los más revolucionarios, ¿sí? Y menos religiosos, pero querían despegarse del poder romano. Jesús había adoptado a uno de los celotes como su seguidor, ¿sí? Y cuando él entra, cuando estaba en el templo, empieza esta ida y vuelta con 2 de los grupos. Podríamos mencionar ahí uno más, que era de los herodianos, que eran partidarios, que lo que veíamos el fin de semana pasado con otro pastor, que era un grupo de estos religiosos que simpatizaban bastante con los romanos, ¿sí? Entonces es como que en esta oportunidad a Jesús se le van presentando diversos grupos y se arma un debate, cada uno con el objetivo claro de destruir al Señor y a su mensaje, más que a la persona. Es decir, queremos encontrarle una falla en lo que Jesús dice para que los demás dejen de creer en Él y crean en lo que nosotros les decimos. Ese era el objetivo. Y si no podemos por las buenas, vamos a tratar de matarlo, que es lo que consiguieron por las malas. Pero mientras preparaba esto, me venía la imagen de José y sus hermanos. ¿Se acuerdan que a José en el libro de Génesis lo habían vendido sus hermanos a Egipto? Lo habían encerrado en un pozo y lo habían vendido como esclavo. Y luego de mucho tiempo, ellos pensaron que ya José murió. Luego de mucho tiempo ellos necesitan, por una hambruna que había donde ellos vivían, necesitan ir a Egipto, ahí donde lo habían vendido a su hermano, necesitan ir por comida. Y se encuentran con que aquel que vendieron como esclavo, su hermano, ahora es el gobernador, el segundo del faraón, ¿no? Y cuando ellos lo ven, ellos temieron y dijeron, ay, ahora sí que vamos a morir. Pero ¿qué hace José? Les dice, vosotros pensasteis mal acerca de mí, pero el Señor lo encaminó a bien.
Y esto es lo que se da en Jesús. A Jesús era un especialista Jesús en sacar jugo de limones secos. Era un especialista de las oportunidades en que buscaban destruirlo, no solamente defenderse, sino de eso crear una excelente oportunidad para dar a conocer una verdad aún mayor. Y es lo que Jesús hace en el texto que vamos a ver hoy. La verdad es que también esto es una aplicación para nosotros. Muchas veces nosotros vivimos situaciones difíciles, pero son todas así preparadas por el Señor para hacer limonada de ese jugo de limones, ¿no? Para que eso se transforme en una oportunidad. ¿Pero una oportunidad de qué? ¿De superación personal? ¿Una oportunidad para que pueda crecer mi yo? No, hermanos. La oportunidad es para que el reino del Señor crezca y se expanda. Eso oramos cuando decimos, venga tu reino sobre nosotros. Y Dios nos da las oportunidades a veces de a través, como Jesús, de una situación que era adversa a Él, que Él lo veía como algo, los estaban atacando. Pero Él convirtió eso en una oportunidad que hoy, una verdad que hoy vamos a ver, a nosotros nos alienta a seguir en su camino. Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano, al finado, digamos. Hubo 7 hermanos. Ellos plantean acá una situación, ¿sí? Como una historia para contraponer esta verdad. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, por esposa. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Los saduceos, como vimos, eran un grupo minoritario dentro del pueblo judío, pero eran los que mayor poder tenían dentro del Sanedrín, dentro de la cámara legislativa de ellos, ¿sí? Eran los que mayor poder tenían. Eran menos, pero ostentaban mayor poder. Y de entre ellos salían, del grupo de los saduceos, salía el sumo sacerdote. Ellos, de ese grupo, se elegían, no de los fariseos. Ellos se aseguraban de tener el poder, la sartén por el mango, diríamos, ¿no? Se aseguraban de tener siempre el poder. Ahora, a diferencia de los fariseos, que eran sumamente legalistas, los saduceos eran bastante materialistas, ¿sí? Se dedicaban mucho a los negocios, podríamos decir, de esta vida, ¿sí? Y su dominio dentro de la comunidad judía, ellos lo ejercían en el dominio que tenían en el templo. Es decir, ellos eran los dueños de los puestos que Jesús había tirado días atrás cuando hizo la limpieza del templo. Ellos eran deístas, creían en Dios, pero no creían en la vida después de la muerte.
así que ellos no veían la necesidad de un redentor. Ellos estaban cómodos con la posición que ostentaban. No esperaban un Mesías, no esperaban al Cristo, a diferencia de los demás. Y una parte importante para entender su pensamiento es que ellos no consideraban los escritos de los profetas y de del salmista y los demás libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento como libros inspirados por Dios, sino que la única Biblia que ellos tenían, por así decir, era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Y de ahí no se salían. Lo que está fuera de eso no vale para nosotros. O sea que ellos consideraban, ya que no tenían, eran aniquilacionistas, algo así como un pensamiento parecido de hoy tienen los adventistas. Entonces ellos no tenían el apuro porque venga un Mesías. Total, no hay vida después de la muerte, decían, no hay resurrección. Entonces viviremos y comeremos y disfrutaremos de esta vida. Y usted va a decir, pero entonces, ¿qué hacían en la iglesia, en el templo, formando parte? Bueno, los judíos de la época eran muy religiosos y a ellos les convenía ser parte de la religión para tener dominio sobre el pueblo. Ellos realmente veían a Dios como un buen juez para esta vida, que pagaba bien las acciones buenas y mal las acciones malas, pero no más que eso. La verdad que tenían en poco al Señor porque no vivían de acuerdo a sus mandamientos para honrarlo, sino simplemente para ser considerados delante de las personas, lo que Jesús llamó también a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Jesús ataca la teología de los fariseos y ataca la economía de los saduceos. Entonces se le unen en contra. Y eran muy enemigos entre ellos, pero tu enemigo y mi enemigo es nuestro enemigo. Entonces vamos juntos por Jesús. ¿Tenemos diferencia entre nosotros? Tenemos. Pero este Jesús es un revolucionario. Hay que bajarle la caña, hay que, como decía el pastor en el domingo pasado, hay que hacerle pisar el palito. Pero Jesús no solamente que no pisa el palito, sino que convierte eso en una valiosa lección para nosotros. En síntesis, lo que vamos a aprender hoy es que Jesús cuestiona la ignorancia de ellos y la tosudez, podríamos decir, ¿sí? Lo cabeza dura que eran, para traerlo a un término más nuestro. Y luego de esto Jesús muestra que la resurrección de los muertos es una verdad que sí es enseñada por las Escrituras, incluso por el Pentateuco. Y Jesús explica también en medio de eso la relación matrimonial en el contexto de la resurrección. Entonces hay varias lecciones importantes para desglosar y también para aprenderlas, para tomarlas en cuenta. El primer punto del análisis del sermón es pregunta capciosa, ¿sí? La pregunta que le hacen a Jesús, una pregunta orientada a hacerle pisar el palito, a hacerlo caer, una pregunta con doble sentido. ¿Por qué? Porque ellos buscaban desacreditar a Jesús, burlarse de él, presentando una supuesta contradicción entre la ley de Moisés y un supuesto caso de la vida real que podría llegar a ocurrir. A la vez, ellos querían también humillar a los fariseos, que también creían en la resurrección como Jesús, pero a diferencia de Jesús, los fariseos creían que nosotros, o sea, te moriste sin una mano, vas a resucitar sin una mano. Y acá fuimos hermanos y arriba seremos hermanos, y acá fuimos parientes y arriba seguiremos siendo parientes, y todas esas cosas. Pero entonces dijeron, bueno, matamos 2 pájaros de un tiro. Estamos con los dichos populares hoy, ¿no? Como 25 de mayo. Entonces,
Claro, lo humillamos a Jesús, humillamos a los fariseos y el pueblo que estaba reunido en una gran muchedumbre alrededor de Jesús, el pueblo va a decir, qué inteligentes que son estos saduceos, ¿eh? Y vamos a tener seguidores, vamos a tener más like, ¿no? Porque ahora, esto nos lleva a pensar algo con respecto a nuestra generación, hermanos. Los incrédulos, los que no creen en el Señor, son incapaces de captar las cosas del Espíritu, porque siempre andan buscando no la verdad, cuál es la verdad objetivamente, sino objeciones en contra de la palabra de Dios con el propósito de tener un pretexto para no creer. No es, si es verdad voy a creer, sino que es, no pero el que lo enseña. Yo soy un inútil, un siervo inútil del Señor, como dice su palabra. Yo soy alguien que tiene pecados, que no soy perfecto. Pero sí esto es perfecto. Y mientras esto sea fiel a esto, escuche y cree, hermanos. Pero generalmente, ¿qué pasa con los incrédulos? No, pero el predicador, no, pero el hermano, no, pero esto, y construyen hombres de paja. Y no creemos en la resurrección, le dijeron los saduceos. ¿Y por qué no? Y porque mirá vos si hay 7 hermanos, ¿no? Y le plantean este caso. Y acá vamos a analizar la ley de Moisés a la que se referían. Una ley en el Antiguo Testamento, en el Levítico, que estaba escrita, que era básicamente para preservar las herencias dentro de la misma tribu, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se moría una viuda que no tenía hijos, entonces la ley mandaba que un hermano soltero del difunto se haga cargo, y que el primer hijo que nazca de esa nueva relación lleve el nombre del difunto, para que su descendencia no se pierda. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Como para que no se pierda la descendencia, para que no se pierda el nombre de alguien. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en la Biblia de esto es Boaz y Ruth, en el libro de Ruth. ¿Se acuerdan? Ruth, la nuera de Noemí, ¿sí? Vuelve viuda después de estar mucho tiempo lejos de Israel y se enamoran con Boaz, y Boaz dice, bueno, yo para casarme con vos tengo que ver si no hay algún pariente primero que te pueda desposar a vos. Boaz se refería a esta ley. Entonces, ¿qué hizo Boaz? Fue al consejo de ancianos, y había otro pariente ahí que era más cercano que él, ¿sí? Que no era hermano del difunto, pero seguía en la línea de parentesco, que podía llegar a tomarla a Ruth, pero él dijo, no, yo no paso. Entonces, Boaz dice, bueno, entonces yo sí la voy a tomar. Y ahí conocemos la bella historia de amor de ellos, que o casualidad forman parte de la línea de antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Es muy linda la historia, léala, era la historia favorita de mi abuelo, por eso me la sé de pequeño, habrá leído no sé cuántas veces, y es una historia muy, muy linda. A esta ley se referían ellos, pero ellos le plantean a Jesús como siempre alguien, cuando quiere ridiculizar algo, ¿qué dice? Lo lleva al extremo, ¿sí? Plantea una situación extrema. Es como cuando a los chicos le dicen, uno de los 10 mandamientos es, obedecerás a tus padres, ¿no? Y nosotros, tenés que obedecer. Bueno, pero ¿y si mi papá me manda a matar? ¿No? Y al extremo, ¿para qué? Para decir, mira, es medio ridícula la ley, ¿no? Porque mira, si me manda a matar, obviamente es muy difícil que pase, pero ahí prima la ley del Señor, ¿no? Pero esto hacen lo mismo los saduceos con Jesús. Dice, resulta que tenían 7 hermanos, eran 7 y la tomó el primero y después el segundo y el tercero. Resulta que todos los demás eran solteros, todos se murieron, y los llevan al extremo para tratar de hacer cómica, burlesca la situación, para decirle a Jesús, ¿te das cuenta que lo que vos estás diciendo no tiene sentido? Pero el Señor, que es
rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, toma esta situación y la hace una gran verdad para nosotros. Y Jesús hace dos cosas. Primero, a ellos particularmente le hace un reproche, y este es el segundo punto, un reproche, esclarecedor, ¿sí? Jesús les reprocha algo a ellos. En el versículo 24 leemos, Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Jesús, en primer punto, reprocha el método de análisis de ellos y la conclusión a la que llegaron. Le dice, ¿no es que ustedes ignoran las Escrituras? ¿No se dan cuenta que están ignorando las Escrituras? Esto realmente era como decirle a un mecánico, vos no sabés lo que es una llave 8, porque los saduceos estaban diciendo, sabemos, somos doctores en la ley, y vos nos decís que nosotros ignoramos las Escrituras. Pero Jesús no le estaba dando a entender que ellos no leyeran las Escrituras, sino que, al igual que los fariseos, desconocían el sentido de las palabras. Es decir, le dice a ellos, ustedes están viendo las Escrituras a través de los lentes, antes de leer las Escrituras, se están poniendo los lentes de sus propias tradiciones y de sus propias costumbres, y así leen la Biblia. Y bueno, si vamos al caso, Hitler, cómo engañó a muchos de los cristianos en Alemania para que lo apoyaran para matar millones de judíos, diciéndole los judíos mataron a su Cristo, no merecen vivir. Poniéndose un lente antes de interpretar, y hacen lo que se llama eisegesis y no exégesis. ¿Qué es la exégesis? Nosotros cuando estudiamos, antes de traer esta palabra preparamos los sermones, lo que hacemos con el hermano Cristian, con el pastor, es hacer una exégesis del texto. Es decir, ¿qué quiso decir Jesús? En este caso Jesús, cuando estaba escrito esto, ¿qué les quiso decir a sus discípulos? ¿Qué les significó a ellos? Realmente, entonces estudiamos todo el contexto próximo del libro, todo el contexto histórico y cultural, y después decimos, bueno, entonces si le quiso decir esto, a nosotros nos está queriendo decir esto. Pero muchas veces hacemos eisegesis, ¿no? Vamos al gimnasio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? No, estás poniendo... Sí te fortalece el Señor, pero no se trata de para qué eso, ¿no? No digo que está mal hacerlo, pero me pongo los lentes, ocupo la palabra para mi propio beneficio. No, hermanos, el sentido de lo que Dios escribió es uno solo. Es nuestro deber encontrar el sentido correcto, hacer una exégesis correcta y trasladárselo a ustedes, y que usted crea eso, se apropie de esa verdad, y de esa verdad usted viva. Así que hay de nosotros si nosotros hacemos lo mismo que los saduceos y decimos, acá dice esto, entonces quiere llegar a decir más o menos esto. No. Y usted cree y erra. Ay de nosotros. Eso es lo que plantea el Señor. Le dice, ustedes están ignorando a propósito las Escrituras. Están diciendo, no ignorar desde el saber, sino desde la acción, luego de leerla. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, hermanos. No, porque así me enseñó a mi papá y mi mamá y mi abuelo, y mientras así voy a seguir yo. Porque yo no voy a cambiar, porque el sentido de ser un hombre es ser el mismo siempre. Nosotros cambiamos, hermanos. El Señor no cambia. Las vicisitudes de la vida nos llevan de un lugar al otro, siempre. Por eso el Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque lo que vos amás hoy puede que de acá a 15 años lo odies, y viceversa, y así, y pasa. Entonces, Jesús le está diciendo, se están apoyando en su propia inteligencia, mal llamada, ¿no? En sus propias costumbres, en porque a ustedes un rabino le enseñó esto, les dijo, entonces ustedes no creen en la resurrección. Hermanos, la repetición de una afirmación no la convierte en verdad.
puede decirla todo el mundo, pero la verdad es una sola. Y aunque la falsedad la repita todo el mundo, debemos ser columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad para nosotros? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Es decir, lo que dijo el Señor es, y lo demás o se sujeta a la verdad de Él, o si no, no vale la pena creerlas o vivirlas. Pero los saduceos no hicieron esto. Entonces Jesús va a un segundo punto, le dice, aparte de esto, ustedes no solamente ignoran las Escrituras, sino que ignoran el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había resucitado ya en el Antiguo Testamento a varias personas a través de Elías, de Eliseo. Así que había registro en cuanto a que Dios había obrado en ese tema. Así que no solamente negaban la enseñanza de las Escrituras, sino las evidencias que ella daba con respecto a la omnipotencia, a la bondad de Dios. Su sesgo ideológico no le permitía contemplar a Dios. Iban con prejuicios delante del resto de los escritos. En varios pasajes del Antiguo Testamento se menciona la esperanza de la resurrección, se menciona, como vimos, varios milagros de resurrección que hizo Elías o Eliseo, ¿sí? Pero, ¿cuál era la objeción que presentaban los saduceos? Perdón, Señor, nosotros no creemos en esos libros. Así que lo que puede haber pasado con Elías y Eliseo, o lo que haya dicho con respecto a la resurrección David o cualquier otro de los salmistas, a nosotros nos va y nos viene, porque no tiene sentido para nosotros. Por eso es que el Señor no escoge ni un salmo, ni uno de los otros ejemplos, sino que Jesús se va a la zarza ardiente. Y ahí elige un texto que estaba en lo que ellos creían, estaba ahí, y Jesús les toma esto. En este pasaje Dios le dijo a Moisés, ¿se acuerda? Moisés ve la zarza ardiente y se asusta y ve a Dios y dice, ¿quién sos? ¿Cómo le digo al pueblo que vengo de parte tuya? Sí, porque el Señor le había dicho, ve y libera a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, ¿y yo cómo hago? ¿Qué nombre tenés? Y el Señor se presenta y dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Dios no le dijo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Yo soy. ¿Qué significa eso? En este mismo momento ellos delante de mí están vivos. ¿Se da cuenta cómo Jesús los lleva a ese terreno y le da la respuesta? Y le asesta un golpe atrás de la nuca, como decimos, ¿no? Es como un ¿no? Anteojitos, ¿sí? Es impresionante. Los lleva a ese texto y le dice, ¿se dan cuenta? Cuando se presentó delante de Moisés, ¿qué les dijo? Yo soy. No era mientras ellos vivían, yo era el Dios de Abraham. Y bueno, ya ahora murió, entonces no soy más, ahora puedo ser tu Dios. No, yo sigo siendo el Dios de Abraham, yo sigo siendo el Dios de Isaac y yo sigo siendo el Dios de Jacob. Ellos están vivos delante de mí. Entonces eso destruye el argumento que ellos tenían. Ahora Jesús no hace simplemente una defensa, sino que ahora se transforma en un contraataque esto. ¿Sí? Jesús defiende el gol en su propia meta y ahora se dispone a contraatacar a ellos. Y ese contraataque no es algo violento, no va en contra de ellos, sino que nos da una lección para nosotros, un par de lecciones muy importantes, que es con lo que vamos a cerrar esta noche. Pero para terminar justamente con este punto, hermanos, una lección que debemos aprender con respecto a cómo los fariseos vieron las Escrituras es que si nosotros al leer la palabra encontramos algo que choca contra lo que nosotros creemos, lo que está mal es lo que nosotros creemos, sino lo del Señor, lo que el Señor dice. Así que el problema debe estar en nuestro razonamiento y no en la palabra de Dios. Y usted va a decir, qué fácil, así los religiosos van a tener siempre a los ignorantes. No, hermanos, por eso somos instados a buscar
La palabra de Dios se explica o es explicada a través de la palabra de Dios misma. Otros textos se explican a uno y así. Es impresionante, hermanos. La Biblia es un libro que no se contradice, que fue escrito para nuestro beneficio, para nuestra búsqueda del Señor, y es nuestro deber buscar las respuestas ahí, porque las hay, hermanos. Y si usted no puede, pues para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros a interpretar este precioso libro, ¿sí? Ahora, Jesús, como decía, vamos al tercer punto. Jesús empieza a darle una verdad de alto impacto, ¿sí? Versículos 25 al 27, Jesús les dice: porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Vamos a frenar ahí. Jesús arranca por un punto. Dice, está mal lo que ustedes plantean en el ejemplo anterior, porque cuando vamos a ir a los cielos, cuando serán resucitados, cuando todos sean resucitados, no seguirán en relaciones de pareja, sino que serán como los ángeles. Es decir, no habrá procreación, ¿sí? Ahora, esta es como decía, una oportunidad para ver algo muy importante, y que es que el matrimonio, hermanos, el matrimonio está diseñado no para la eternidad, sino para la vida presente. Para esta vida está diseñado el matrimonio. Por eso cuando nos casamos decimos, hasta que la muerte nos separe, para siempre. ¿Y por qué está diseñado justamente para ahora? Para esta vida presente, para el cristiano. ¿Y por qué es una institución cristiana tan fuerte el matrimonio? ¿Por qué defendemos tanto? ¿Por qué somos pro familia? ¿Por qué somos pro matrimonios? ¿Sí? ¿Por qué somos pro hijos y todas esas cosas? Bueno, porque justamente el matrimonio tiene dos fundamentales propósitos en esta vida. No se va a transformar en una charla matrimonial esto. Para eso tienen los jueves que son anteriores al último domingo de cada mes. Hay en esta iglesia charla para matrimonios, así que asista. El pastor y el hermano Cristian están dando, así que eso meto el chivo, ¿no? Para que podamos, venga, hermanos, es de mucha edificación, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir esto Jesús? Cuando dice, allá no será necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ahora? Por dos cuestiones. Una es la procreación. El Señor, el primer mandato que le da al hombre a la mujer, dice, vamos, hermano, multiplíquense y llenen la tierra. Procreen, vamos. Es una mentira que somos muchos para este planeta, hermanos. Hay que procrear, hay que tener hijos, hay que casarse y hay que cumplir de esa forma la voluntad de Dios. Es algo precioso el matrimonio en Dios. Ahora, ¿por qué no será necesaria después de la muerte entonces, de la resurrección? Porque allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, ninguna muerte, ya no moriremos más. Entonces ya el ser humano no va a morir más después de la resurrección, entonces no será necesaria la procreación. Ya seremos los que estamos y los que estamos somos, y listo, ¿no? Es los que llegamos estamos y listo, ¿no? Es eso, entonces pierde el sentido de la procreación. Y usted dice, ¿todo para eso? No, hermanos, el punto más importante del matrimonio es que Dios, cuando crea a Eva, le dice a Adán, primero que el hombre estaba solo, y después la crea a Eva y le dice, ella va a ser tu ayuda idónea. ¿Qué es idóneo? Para hacerlo en una imagen, es cuando vos encontrás la pieza no es pomelo con limón, es limón con limón, ¿viste? Encontrás la pieza del rompecabezas, gracias, que encastra justo ahí, es ese, ¿no? Es eso idóneo, es hecho para esto.
nació para esto, decimos nosotros cuando a alguien se le da naturalmente las cosas. Bueno, eso para nosotros es la mujer, y para el hombre también para la mujer también debe ser el hombre su ayuda. Hermanos, en esta vida debemos aprender que, como cristianos, a soportarnos los unos a los otros, a llevar las cargas los unos a los otros. Debemos aprender, hermanos, a someternos los unos a los otros, y debemos aprender a amarnos, ¿sí? Porque Jesús dijo, hablando del matrimonio, nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces, de esta forma amar es un ejemplo, el matrimonio, un ejemplo práctico y único de la unión de Cristo y su iglesia. La relación que tenemos nosotros con Cristo se describe como de esposos. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es nuestro esposo. Fíjense, las comparaciones son en base a eso. Es por esto, hermanos, que ya cuando lleguemos a la eternidad, ¿por qué se terminará esto? Porque ya Cristo será el todo en todos. Mientras tanto, Cristo está presente en tu vida muchas veces a través de la unión que vos tenés con tu esposa, porque muchas veces te falta Cristo al esposo y se manifiesta Cristo en la esposa, y le falta Cristo a la esposa y se manifiesta en el esposo. Por eso, más que ninguna otra relación interpersonal en esta tierra, escúcheme bien, hermanos, escúcheme bien esto, más que ninguna relación interpersonal en esta tierra, más que tu hermano, más que tu padre, más que tu madre, más que cualquier amigo que puedas tener, vos sos una sola carne con tu esposa y tu esposo. No sos una sola carne con el resto, con tu esposo y con tu esposa. Es decir, que nadie, hermanos, va a ayudarte a cumplir el propósito de Dios para tu vida que tu esposa o tu esposo. Así que si estás buscando en otro lugar, deberías considerar esto. Y vos decís, bueno, mi esposa no es tan, santifica a tu esposa. Bueno, mi esposa no es tan, santifica, ora, busca. Puede no saber tanto o puede saber mucho, pero es la ayuda que el Señor ha designado para vos, esposo y esposa. Con ellos sos una sola carne, y esto es lo que Jesús nos da a entender acá. Nos está diciendo, fíjense, para allá no, para acá sí. ¿Por qué? Porque acá no hay otra cosa que a ustedes le ayude a llegar más que el esposo, más que la esposa. El pastor Paul Washer suele decir que el mayor instrumento de santificación que Dios tiene en cada hombre es su esposa, ¿no? Porque son como, él suele contar esto, que vino un matrimonio a consultarle para casarse, ¿no? Y bueno, nos queremos casar y queremos ser novios porque nos llevamos muy bien, completamente, somos perfectos, sigan de amigos. ¿Por qué? No estoy diciendo que está mal ser, ¿no? Pero el objetivo del matrimonio es no se asuste cuando usted no concuerda, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario, hermanos, que podamos pulirnos de esa forma. El Señor usa al otro para santificarnos. Por eso dice, maridos, santificad, aparten a sus esposas para el Señor. Mujeres, busquen la santidad. Y es a través de esa relación que el Señor, ¿saben por qué? Miren, y con esto terminamos este punto. ¿Por qué es tan importante? Porque nadie te va a ver. El Señor es omnipresente. Significa que nadie más que el Señor nos ve a nosotros pecar. El Señor sabe los pecados de nuestros pensamientos, aún antes de que salgan por nuestra boca. El Señor lo sabe todo y aún así nos ama. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, por su decisión de amarnos. Y oh casualidad, mi esposa es la que más me va a ver, o sea, ella va a ser el ser humano que más me va a ver a mí equivocarme en la vida. Y aún así debe amarme.
Y yo también a ella, obviamente, es muy perfecta, pero por ahí algunas cositas, ¿no? No sigamos por ese lado porque se complica, pero voy a esto. El otro se representa el amor de Cristo como en ninguna otra relación, ¿se dan cuenta? El soportarse, el amarse, el quererse, el sacrificarse por el otro. Por eso Jesús dice, está diseñado para esta vida. Ya después no va a ser necesaria porque Cristo estará en nosotros, pero muchas veces Cristo hoy está en medio de nosotros por medio de la vida de nuestro esposo, de nuestra esposa. Por eso si hay alguien que tiene su esposo o su esposa que no es cristiano, déjeme decirle que la palabra enseña que la esposa o el esposo no crédulo, o sea incrédulo, es santificado por el esposo crédulo o incrédulo. Significa que la bendición del Señor estará aún a pesar de eso, muchas veces, y que será de bendición, será santificado. El Señor puede que use eso a favor suyo aún. Entonces, si usted vino de esta forma a los pies del Señor, bueno, considere esto como aliento. Pero si usted está ahora siendo cristiano y está pensando en el yugo desigual, piénselo 2 veces. Por favor, piénselo 2 veces. ¿Estará Cristo presente a través de la vida del que yo considero para que sea mi esposo, para el que yo considero a mi esposa? Cuando venga la hora de la prueba y no haya nada más que el Señor para sostenernos, ¿ella se refugiará, él se refugiará en el Señor como yo me refugio? Por eso Pablo es tan insistente con eso y dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque después cuesta el doble. Puede que el Señor ayude, puede, claro, el Señor tiene poder, pero es bastante más pesada la atracción. Pero el último punto y el más importante que el Señor da aquí es una verdad acerca de la resurrección. Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículos 12 al 18, y este es el punto central de lo de esta noche. Dice Pablo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, y aún estáis en vuestros pecados. Y vana es entonces nuestra predicación. Entonces también los que murieron creyendo, esperando en Cristo, perecieron. ¿Por qué es tan importante para nosotros, hermanos, creer que Jesús resucitó y que nosotros también resucitaremos? ¿Por qué es una doctrina tan fundamental que el Señor defendió ante los saduceos y que nos la deja a nosotros? Y en esto son 3 puntos, hermanos. Primero, porque para nosotros es una verdad reveladora y esperanzadora, porque la resurrección de Cristo es para nosotros la firma de certificación del Padre sobre la obra del Hijo. Es decir, usted para que sea válido un documento tiene que certificarlo por un escribano o por un juez. La firma de Dios Padre sobre todo lo que este hijo de un carpintero hizo y habló y que murió por los pecados de todos nosotros, la certificación de Él, el decir, yo avalo esto, es la resurrección. Es la firma del Señor sobre eso. Él cuando resucita al Hijo está diciendo, yo estoy de acuerdo con todo lo que Él enseñó, con todo lo que Él dijo que iba a hacer e hizo, y estoy de acuerdo con que Él dijo que iba a morir por sus pecados. ¿Por qué? Porque no lo condenó a muerte, sino que no lo pudo retener la muerte, sino que lo resucitó. La muerte no tenía poder sobre Él, porque Él decía la verdad. Y todo aquel alma que pecare ciertamente morirá, pero el alma del Señor resucitó. Significa esto para nosotros, fíjese Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25, que Él es la garantía de que la ofrenda por nuestros pecados fue única y perfecta, ofrecida por el perfecto sumo sacerdote. Mire,
dice Pablo, sino también, o sea, no solamente a Abraham le fue contada la fe como justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El autor de Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, que para rechazarnos a nosotros como hijos, Dios debería rechazar el sacrificio de Cristo. Debería volver atrás ese trato con el Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo, no con Cristo. Nosotros estábamos en Cristo, siendo nuestros pecados crucificados sobre Él. Para rechazar a nosotros, a alguno de los que creyó, Dios, si quisiera, tendría que volver atrás el sacrificio, porque Él ya puso la firma. Él dijo, fue perfecto, está hecho. Cuando Jesús dice, está consumado, Jesús pone su firma. Y cuando el Padre lo resucita, pone la suya sobre el documento. ¿Por qué es tan importante creer en la resurrección? Porque significa que nosotros somos justificados, que nuestros pecados sí han sido perdonados cuando fueron descargados sobre Cristo en la cruz, porque el Padre dijo, sí, acepto ese sacrificio, fue perfecto, ofrecido por el ser humano perfecto y por un ser eterno, único, capaz de soportar toda una eternidad de castigo sobre sus hombros. Eso pasó en la cruz y eso fue certificado, y voy a insistir con esta verdad porque es una verdad fundamental y central de nuestra fe, hermanos. Por eso es importante la resurrección. El Padre aceptó la ofrenda del Hijo y nosotros estamos en Cristo. Por eso dice Pablo después, si ustedes han sido crucificados con Cristo, resucitaron con Él, ahora vivan, despójense de lo demás, ¿no? La resurrección es también la garantía de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, proveyendo todo cuanto necesitamos para cumplir nuestra misión aquí en la tierra. ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque Jesús, después de resucitar, no vuelve a morir como Lázaro, sino que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios e intercede por cada uno de nosotros. De esa forma está presente con cada uno de nosotros hasta el fin de los tiempos. Dice Romanos 8, 32 al 34, el que no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, diciéndole, Padre, Brahim es un siervo inútil e imperfecto, pero mi sangre pagó por él, dale. Dale todo lo necesario para que Él cumpla tu voluntad en la tierra. ¿Se da cuenta, hermanos? Y por último, la resurrección, hermanos, nos garantiza una vida después de la muerte, estando con el Señor para siempre, en pleno gozo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús estaba hablando con su discípulo y le estaba diciendo, me voy a ir, voy a morir, voy a resucitar y me voy. Y los discípulos le dicen, pero Señor, llévanos a dónde vas a ir. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a ustedes hacia mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese hijo del carpintero sobre el cual fue profetizado
miles de años antes que iban a ser de una virgen y nació de una virgen, y que todas las obras que hizo en su vida, que habían sido profetizadas, que Él las haría, las cumplió. Ese mismo que dijo, voy a morir y al tercer día voy a resucitar, murió y al tercer día resucitó. Y ese mismo dijo, yo voy a volver y los voy a atraer hacia mí mismo para que donde yo esté, estén ustedes también. Yo los voy a resucitar. Apocalipsis capítulo 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que nos espera, hermanos. Como conclusión, 1 Corintios 15, 32, 33 y 34 dice Pablo, si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es lo que pensaban los saduceos, ¿no? Comamos, bebamos, vivamos. Vive tu día como el último, ¿no? Disfruta. Ve a los extremos, ¿sí? Prueba cosas. Vive como el último día, porque no hay mañana, vida hay una sola. ¿Cuántas veces hemos repetido eso, hermanos? Vida hay una sola y hay que vivirla, Vamos. No erréis, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Aún algunos que están entre la iglesia de ustedes viven como si no hubiera mañana, cuando saben que sí hay mañana. Hermanos, si nosotros realmente conocemos a Dios, no dudaremos de la vida eterna. No viviremos como estos saduceos o como muchas personas que lo hacen como si no hubiera mañana, sino que nosotros procuraremos vivir cada uno de los días de nuestra vida para la gloria del Señor, para agradarle en todo lo que hagamos, digamos e incluso pensemos, porque para esto fuimos creados, hermanos. Ahora, si hay alguien acá que ha vivido la vida sin tener en consideración esta verdad de que un día resucitaremos, debemos arrepentirnos. Debes arrepentirte. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro al decir que una vida sin tenerlo en cuenta es un pecado mortal. Por eso viene la ira de Dios. Ya que, hermanos, los que no han creído y los que sí han creído, ambos serán resucitados. Unos para juicio y condenación eterna y otros para gozo eterno. Los que creemos seremos resucitados y heredaremos el reino de los cielos. Pero si no creíste en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, si viviste tu vida sin tener en cuenta a Dios, y vivís tu vida sin acordarte de que Dios existe y si Dios considera bueno o malo lo que estás haciendo, si vivís tu vida como si Dios no existiera, como, da lo mismo, lo importante soy yo, y no estoy refiriéndome a cosas malas en sí que hagas, no te estoy diciendo que vivas matando gente, sino que el vivir para vos, para tus propias cuestiones egocéntricas y no tener en cuenta el mandato de Dios para tu vida, de amarte, pero de también amar al prójimo, de también amar a los demás y de todas las demás cosas que Él pide. Si vivís de esa forma, déjame decirte que estás en un peligro muy importante. ¿Por qué? Porque un día resucitarán tanto justos como injustos, y los injustos, los que vivieron de esa forma, van a pagar sus pecados por toda la eternidad. Y no quiero eso. Nadie quiere de nosotros. Todos queremos estar y vernos allá y ver cara a cara el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Miren, dice en Apocalipsis 21, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero también en el mismo pasaje dice esto: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida, y yo seré su Dios,
y Él será mi hijo. ¿Tenés sed de Dios? ¿Esto despertó en vos sed de conocer a Dios, de conocer su palabra? Déjame decirte que Él es el que puede calmar esa sed en tu interior, que buscaste llenarla por tantas otras formas y cosas y relaciones. Él es el objeto perfecto de nuestra fe, Él es la relación perfecta que podemos tener. Vencé tu orgullo, arrepentite, confesá tus pecados, volvete del camino por el cual ibas y reconoce a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Aceptarlo como tu nuevo dueño, como tu nuevo Señor, y vas a ser parte de los herederos de esta vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.